Dice la Escritura: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto dijo el Señor cuando lo buscaron su madre y su padre terrenales, a los cuales Dios se lo dio. Cuando estaban en la fiesta de la Pascua y volviendo de la fiesta, no encontraron a Jesús cuando tenía 12 años. Y volvieron a Jerusalén, y pasados 3 días lo hallaron allí en el templo, en medio de los doctores de la ley, preguntándoles y oyéndolos. Y todos se maravillaban de su respuesta, y le dijeron: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y él les dijo estas palabras: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque a eso vino el Señor, a los negocios del Padre. Para eso Dios lo puso en el vientre. Para eso Dios lo trajo, para su negocio. Su negocio es la salvación del hombre. Su negocio es el rescate de las almas que van al infierno, que son todos los hombres que viven en sus pecados, lo cual es todo hombre pecador. Su negocio es la salvación eterna. A eso vino el Señor, y en eso se enfocó, y en eso se concentró, y en eso vivió, y para eso vivió, y murió por eso, y murió para salvar al hombre. A eso vino el Señor. Por tanto, todo aquel que busca a Dios debe de buscarlo por esto, y debe de buscarlo para esto, no para cosas vanas, porque por eso fue que le preguntaron: ¿por qué me buscabais? Porque por eso fue que le preguntaron: ¿por qué nos has hecho así? Y por eso fue que le respondió: ¿por qué me buscabais? Y el Señor me habló de esto cuando le pregunté. Lo dijo, porque en realidad esto es lo que Él quiere hacerle entender al hombre. ¿Por qué el hombre busca a Dios? ¿Para qué el hombre busca a Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo de que el hombre busque a Dios? El objetivo y el motivo de que el hombre busca a Dios debe de ser para su salvación, debe de ser para su perfección del hombre espiritual, debe de ser para la vida eterna, debe de ser para la voluntad de Dios en el hombre, debe de ser para el objetivo de Dios en el hombre en la tierra. Para eso debe el hombre buscar a Dios. Y por eso fue que el Señor les hizo esa pregunta, y por eso fue que les contestó así, porque no estaba hablando a ellos específicamente, aunque directamente estaba hablando a ellos, pero todas las palabras de Dios son espíritu y son vida. O sea, que son espíritu, se entienden, y el Señor las revela, y el Señor las habla, y el Señor las explica espiritualmente, porque es para algo espiritual, es para un fin espiritual, y son vida, porque son para la vida de las almas. Entonces esto se estaba hablando para todos, no para ellos, no para sus padres en aquel momento, sino para todos aquellos que creyeran, y para todos aquellos que lean las Escrituras y le pregunten a Dios. Porque ¿para qué busca el hombre a Dios? Dice que uno le pidió al Señor y le clamó mientras él allí predicaba y andaba haciendo los milagros, las señales, y dice que uno le dijo: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Sin embargo, el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Y para qué éste estaba buscando a Dios? ¿Para qué éste estaba pidiéndole a Dios algo? Para tener una herencia compartida con su hermano en la tierra, que no fue para eso para lo que el Señor vino. Y por eso fue que el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Porque el Señor no vino para ser juez o partidor de bienes materiales. El Señor no vino para ser allí intermediario de peleas entre hombres. El Señor no vino para ninguna de las cosas vanas por las cuales el hombre busca a Dios. El Señor vino para algo glorioso. El Señor vino para el alma que se pierde al infierno. El Señor vino para la perfección del alma que se estanca en sus iniquidades, que se estanca en sus propias obras, que se estanca en su nacimiento de hombre terrenal, y que descienda al Hades por su nacimiento de hombre terrenal. El Señor no vino como juez entre hombres, ni como partidor de bienes materiales. Y le dijo: mirad, no erréis, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre consiste en su edificación para la vida eterna. La vida del hombre consiste primeramente en su salvación, porque si el hombre no recibe la salvación que viene del cielo, ¿cómo va a ser edificado? Porque primero es la salvación, y por eso es que dice: arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primeramente
reverente, para que sean perdonados vuestros pecados. Entonces allí viene la salvación. Y entonces luego, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? El refrigerio del alma, el alimento del alma, la edificación del alma, la edificación del hombre espiritual. Ese es el refrigerio que Dios habla. Este es el refrigerio espiritual, la edificación, la perfección, el crecimiento espiritual del hombre, en espiritual mi cuerpo, el cual va creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la plenitud del conocimiento de las riquezas de Dios. Entonces, esta es la perfección que el hombre debe de buscar, pero después de que alcance allí el perdón de pecado, y luego de esto, entonces, vivir en un temor reverente, en una perfección reverente, en obediencia a Dios, para no caer en pecados y ser perfeccionado en todas sus debilidades, a través de las cuales Dios va perfeccionando su obra en el hombre, a través de ir perfeccionando el hombre en sus debilidades, a través de ir llevándolo allí a hacer su voluntad cada vez más, sacándolo de sus errores, librándolo de cada vez más de sus iniquidades, de sus imperfecciones como hombre natural. Este es el negocio de Dios. Y el que busca a Dios debe de enfocarse en el negocio de Dios. El que busca a Dios no debe de enfocarse en su propio negocio. Dice que aquel que nos llamó por soldado, nos toma por soldado si nosotros no nos metemos y nos mezclamos con los negocios de la vida. Porque el que se mezcla en los negocios de la vida no puede agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que se mezcla en los negocios temporales, el que se mezcla en los negocios del hombre natural y terrenal, nacido de carne y de sangre, no puede agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y los negocios de la vida, los negocios de la tierra, hacen que el hombre no busque a Dios para lo que debe de buscarlo, hacen que el hombre no busque a Dios por el negocio del Padre, hace que el hombre se pierda de la voluntad de Dios y pierda su visión del camino de Dios que Dios tiene trazado para él. Este no enfocará su mirada en el negocio del Padre, este no enfocará su mirada en el negocio de Jesucristo, este enfocará su mirada en su propio negocio. Su propio negocio puede ser de diferente índole: negocio familiar, negocio económico, negocio de política, negocio social, negocio de una profesión u otro tipo de profesión a la cual el hombre mismo se llama a sí mismo. No que Dios lo llama, sino que el hombre se llama a sí mismo. Y muchos se justifican a sí mismos y piensan que Dios lo llamó a aquellas profesiones sin haberle preguntado a Dios y sin entender realmente cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque el hombre se enfoca en sus propios negocios, se mete en sus propios negocios, se adentra en sus propios negocios, pero no le pregunta a Dios cuál es su negocio. ¿Qué es lo que realmente Dios tiene para él? ¿A qué Dios lo ha llamado? ¿A qué vino a la tierra? Porque si Cristo vino a la tierra para salvar al hombre, si Cristo vino a la tierra para el negocio del Padre, entonces todo hombre viene a la tierra para el negocio de Cristo. Todo hombre que recibe a Cristo es llamado a entrar en las filas del ejército de Dios, es llamado a entrar en el negocio del Padre. Todo hombre que recibe a Cristo como Salvador, aquel que lo recibe como Salvador, pero sigue su propia vida, sigue su propio camino, sigue sus propios planes, sigue adentrado en sus propios negocios, este no puede adentrarse en la fila del ejército de Dios. El que es llamado como soldado debe de dejar los negocios de la tierra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nadie que milita en el ejército de Dios, nadie que milita en el ejército de la vida eterna, porque esto es un ejército que lucha contra las tinieblas. Esto es un ejército que lucha contra el pecado, que lucha contra la oscuridad, que lucha contra el hombre natural y terrenal y carnal, nacido de carne y de sangre, que lucha contra su propio hombre para vencer la tentación, para vencer haciendo las obras de Dios, y por lo cual se dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios llama a hombres para hacer su obra, para hacer su voluntad, para adentrarse en su ejército, para adentrarse en su negocio. Pero si alguno se enreda en los negocios de la vida, este no es digno de militar en las tropas de Dios, este no es digno de ejecutar la orden de Dios, este no es digno de hacer las obras de Dios para vencer las tinieblas, este no es digno de su llamamiento. Para que Dios tenga a alguien digno de su llamamiento, este debe de renunciar a sus propios negocios. Y por eso es que se ven personas hoy que distan de ser creyentes y dicen ser creyentes,
creyente, personas que están en los negocios del mundo, en los negocios de la vida, artistas, cantantes famosos, deportistas famosos y de todo tipo de clase social y de todo tipo de índole, personas famosas que dicen ellos haber llegado a los pies de Cristo y profesan públicamente que han llegado a los pies de Cristo, pero siguen en sus propios negocios, siguen en el negocio en el cual Satanás los introdujo. Estos nunca han conocido a Jesucristo, estos nunca han llegado a los pies de Cristo, porque el negocio de la vida en la tierra no tiene que ver en nada con el negocio de la vida del cielo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, si esto es así, dice que salgamos de en medio de ellos, que nos despojemos de todas las cosas de la tierra, que salgamos de en medio de ellos, por lo cual apartaos de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y apartaos, dice el Señor, y entonces yo recibiré y seré para vosotros padre, me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el que llega a los pies de Cristo y aquel que dice servir en las filas de Dios, aquel que dice ser creyente, debe de renunciar a los negocios de la vida. Si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Si hombres con menos pecados y con menos negocio de fama, de lujo, en los cuales Satanás introduce a los hombres y que los introduce incluso vendiendo sus almas al diablo por causa de un poco de dinero y por causa de un poco de fama entre los hombres, que se la va a quemar el fuego del infierno eternamente. Si el hombre con menos que eso debe de renunciar a lo que tiene, ahora cuánto más alguien con aquellas cosas, porque muchos de ellos venden las almas al diablo, pero Dios rompe todos esos pactos diabólicos y satánicos. Dios los destruye, Dios rompe esos pactos cuando el hombre llega verdaderamente al conocimiento de la verdad de Dios con temor y temblor y reverencia, porque teme por su alma. Y cuando esto es así, el hombre debe de renunciar a todos sus negocios. Pero cuando el hombre no renuncia a sus negocios, este no conoció a Cristo, este conoció a un Cristo falso. Dice, si alguno viene predicando otro Jesús, no lo recibáis, este es otro Jesús, con nombre de Jesucristo, con nombre del Señor, con nombre del que vive, pero es uno que el hombre se ideó en su propio corazón. El verdadero no se mezcla con las cosas de la tierra. El verdadero está en los negocios del Padre. El verdadero no vino a firmar a nadie en sus propias obras. El verdadero no vino a darle sus gustos a nadie. El verdadero no vino a hacer crecer a nadie en sus propios negocios. El verdadero vino a romper los negocios del diablo, vino a destruir los negocios del diablo en la vida del hombre, porque esos negocios provienen de las tinieblas, esos negocios provienen de los demonios, esos negocios provienen de Satanás. Eso es lo que el diablo le da al hombre, para que el hombre se enfoque en esa vida, para que el hombre entretenga su vida, para que el hombre entonces alcance allí placer, para que el hombre alcance estatus social, para que el hombre alcance honra entre los hombres, para que el hombre alcance dinero, para que el hombre alcance una supuesta felicidad. Y si el hombre dice haber llegado a los pies de Cristo y sigue en ese negocio en que el diablo lo metió, este no ha conocido a Cristo, este ha conocido a un Cristo falso, este ha conocido a uno de su propia mente. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? Y que perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo a través de sus negocios? ¿De qué le vale al hombre ganar fama, ganar estatus social, ganar posición y hacer sus muchas obras y conquistar su sueño si pierde su alma? Y entonces se debe de renunciar a todas estas cosas para ganar su alma, porque no se deben de llevar, no se pueden llevar las dos cosas al unísono, no se pueden de llevar las dos cosas a la misma vez, porque ninguno puede servir a dos señores, ni ninguno puede servir a dos negocios. No se puede servir a los negocios del diablo y a los negocios de Dios al mismo tiempo. No se puede comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios al mismo tiempo, como dice la Escritura. ¿O qué? ¿Tentaremos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No, no se puede recibir lo que da Satanás al hombre, lo que da Dios al hombre al mismo tiempo. O se toma uno y se deja lo otro, o se toma lo otro y se deja lo uno. Entonces, ninguno puede servir a dos negocios. Se renuncia al que se tiene para recibir el negocio del Padre. Y se le debe de preguntar a Dios, ¿cuáles son sus negocios? ¿Qué quiere Dios?
para el hombre, qué quiere Dios que el hombre haga, y entonces el hombre debe de enfocarse en eso que Dios quiere y tiene para él, y debe de adentrarse en ese negocio y debe de perfeccionarse en ese negocio, porque esa es la profesión a la cual Cristo nos ha llamado, así como dice: considerad a nuestro sumo sacerdote y al fiel sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y afirmándonos cada vez más en nuestra profesión a la cual Cristo nos ha llamado. Este es el negocio al cual Cristo ha llamado al hombre, el negocio del Padre, el negocio de la vida eterna, el negocio del alma, el negocio de la perfección del alma, el negocio de la muerte al hombre natural, el negocio del crecimiento espiritual, el negocio de la perfección del hombre en espíritu, alma y cuerpo. Pues este es el negocio al cual Dios ha llamado al hombre. No es un negocio temporal para el cuerpo, no es un negocio para la tierra, no es un negocio del hombre natural y terrenal que va al infierno, no es un negocio del hombre que vive por sus vanidades. Es un negocio celestial. El negocio celestial es diferente al de la tierra, porque el Señor lo dijo así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían y pelearían por mí. Pero mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. El reino del Señor, siendo que no es de este mundo, es diferente a este mundo, siendo que el reino del Señor es diferente a este mundo, entonces los negocios del Señor son diferentes a los negocios de este mundo. El negocio del Señor viene del cielo, el negocio del hombre viene de la tierra. El negocio del Señor no es visto entre la mayoría de la gente. El negocio del hombre es el negocio común, en el que se mete uno, en el que se mete el otro, en el que se mete la mayoría, y el hombre imita al hombre, no sabiendo que está imitando las obras muertas que van a perdición, porque nosotros debemos de arrepentirnos de nuestras obras muertas, porque así es que dice, que nos arrepintamos de nuestras obras muertas para dar verdadero fruto de justicia, arrepintiéndonos de nuestras obras muertas, para entonces verdaderamente servir a Dios con temor y reverencia. Nuestras obras muertas llevan al alma a la perdición. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras salidas del propio corazón, las obras salidas del corazón del hombre para su estatus en la tierra, para su vida temporal, para su vida carnal y terrenal. No para esto vino Cristo. Cristo vino para el negocio del Padre. Cristo vino para una perfección espiritual. Cristo vino para hacer una mente celestial, transformando la mente del hombre, la mente natural, en una mente celestial, en una mente espiritual, transformando la mente terrenal en una mente espiritual. Este es el negocio verdadero, el negocio de la vida eterna. Y el que busca a Cristo debe de buscarlo para esto, no para otras cosas. Y por eso el Señor dice: ¿por qué me buscabais? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si alguno busca a Cristo, debe de saber cómo Cristo vive, cómo Cristo piensa, cómo Cristo siente, cómo Cristo mira las cosas y observa las cosas, qué es grato para Él y qué no es grato para Él. Y por eso cuando los discípulos lo siguieron al principio, cuando Juan Bautista predicaba allí en el Jordán, y Él le presentó a los discípulos cuando dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo siguieron los discípulos y Él le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué le estaba preguntando? ¿Qué estaba el Espíritu Santo enseñando a través de esto? Estaba enseñando que el que busca a Cristo, que el que sigue a Cristo, debe de inquirir realmente dónde Él mora. ¿Cómo es donde Él mora? Realmente en qué está su pensamiento, en qué está su corazón, realmente dónde es su morada, realmente cómo Él piensa, realmente en qué negocio Él está, realmente cómo, en qué se dirige, a qué se dirige, en qué se encamina. Rabí, ¿dónde moras? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo eres? Es como decir: quiero conocerte, quiero indagar en tu corazón, quiero conocer tus obras, quiero conocer a qué viniste, quiero conocer realmente qué es lo que tienes para mí, quiero conocer tu corazón. Y por eso fue que le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor les preguntó primero a ellos: ¿qué buscáis? ¿Por qué? ¿Qué busca el hombre de Dios? ¿Qué busca el hombre de Cristo? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Cosas temporales no están en el Señor. ¿Qué buscáis? Vuestros propios negocios no están en el Señor. ¿Qué buscáis? Vida eterna, edificación, los negocios del Padre, santificación espiritual están en el Señor. Y por eso la pregunta: ¿por qué me buscabais? Y por eso la pregunta: ¿qué buscáis? Y por eso entonces el hombre debe de buscar a Dios por lo que quiere Dios, no por lo que quiere él, porque Dios no vino como juez o partidor, sino como Salvador, para rescatar, para buscar aquello que se había perdido.
para dar riqueza espiritual al hombre, porque siendo rey se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos espiritualmente, porque esa es la riqueza con la cual nos enriquece Dios, y esa es la riqueza con la cual enriquece a los que viven en fe, a los pobres de este siglo, a los pobres del mundo. ¿Por qué? Porque Él vino para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos en fe, fuéramos ricos en fe, ricos en todos sus atributos espirituales. Y nadie puede enriquecerse si no se mete en un negocio. Nadie puede ganar dinero si no hace un negocio en algo que de pronto él determine para sacar dinero y demás. Pero este no es el mandamiento celestial, este no es el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios dice así, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es que este es el negocio al cual nos manda el Señor, a buscar su reino y su justicia. El que no tiene esto como su negocio de vida, perdido va a condenación eterna y no lo sabe. No se busca el reino de Dios como fuente de ganancia. No se busca el reino de Dios como algo secular, sino que todas las demás cosas se relegan a un segundo plano, e incluso las que Dios quiera y permita que se releguen en un segundo plano, porque la mayoría de ellas el Señor dice que se renuncie a todo lo que se posee, y siendo así, entonces el hombre debe de enfocarse en este negocio, en el negocio celestial. Esto se le debe de preguntar al Padre, y todas las demás cosas le serán añadidas. Así el hombre será enriquecido en fe. Si el hombre no entra en este negocio, si el hombre no entra en este plan de Dios, si el hombre no enfoca su vida en esta profesión, en este negocio, este no podrá alcanzar los bienes espirituales que Dios tiene para él. Este no podrá alcanzar las riquezas, la plena riqueza de sabiduría, de entendimiento y de crecimiento espiritual que Dios tiene para él. Este no podrá alcanzar edificar sus moradas eternas. Este no podrá alcanzar el lugar en el trono que Dios tiene a su diestra para todos aquellos que le aman. Este no podrá alcanzar la voluntad de Dios. Este no podrá alcanzar la vida, ni siquiera la vida eterna no lo podrá alcanzar, porque solamente los que estén en el negocio del Señor alcanzarán honra eterna, gloria por todos los siglos. Los necios dice que heredarán honra, los necios heredarán ignominia, mas los sabios heredarán honra. Y esto es lo que Dios tiene para el hombre: honra eterna, la honra que Dios ha determinado para cada cual, que será honrado por todo el cielo y será grandemente enriquecido por toda la eternidad. Este negocio es el negocio del Padre, el negocio del alma, el negocio del crecimiento, el negocio del enriquecimiento espiritual, el negocio de hacer a un hombre conforme a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el negocio de la salvación, el que es buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás debe de dejarse, y Dios lo da por añadidura. No es que el hombre no se preocupe de pronto si necesita comer o algo así, pero el negocio principal, el negocio en el cual el hombre debe de enfocarse y por el cual el hombre debe de estar preocupado, porque todo viene de una mente preocupada. Entonces, cuando el hombre se preocupa en estas cosas, busca el negocio de Dios. Este negocio es el negocio del cielo, el negocio de la vida eterna, por lo cual Cristo vino, por el negocio del Padre. Y todo aquel que lo recibe y todo aquel que le sirve debe de seguir lo que Él hizo. El que me sirve, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Él está en el negocio del Padre. El que no está en ese negocio no le sirve y no le sigue. Solo los que lo sigan alcanzarán honra y vida eterna con el Padre, del que vino a salvar y que vino a perdonar y que vino a perfeccionar al hombre. Gloria a Dios.